Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios para nosotros. Vamos a mirar cómo el Señor, la palabra de Dios tiene cantidad de promesas para nosotros, para la iglesia. Una de las cosas más importantes en la palabra de Dios es lo que es para Dios el amor que nos tiene. Entonces, vamos a mirar en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pausa. Eso es el versículo 1 y 2. Estas son promesas de Dios. Les voy a dar la interpretación del Salmo 91. Y esto tiene que ver con el Evangelio. Una persona, nadie conoce a Yahweh, nadie conoce a Dios. Pero el que conoce a Cristo, conoce a Yahweh, a Jehová, o a Yahvé, dice en la iglesia, en la Biblia católica. El nombre en hebreo es Yahweh. De hecho, hay varios nombres. El más conocido es Yahweh, Elohim. Entonces, como nadie conoce a Dios, ¿cómo nos lo hace saber a nosotros que somos carnales? Bueno, viene Cristo y se hace presente para que así como es Yahweh, Jehová, así como es Cristo, perdón, así es Yahweh. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? Sanó enfermos físicamente, le dio vista a los ciegos, les abrió los oídos a los sordos, sanó a los que tenían lepra, que metafóricamente quiere decir para nosotros, Cristo dijo que Él iba a mandar, una vez que se fuera, necesario que Él se fuera para poder mandar el Espíritu Santo, y Él nos iba a guiar a toda la verdad. Dice, vayan y prediquen el Evangelio, al que crea será salvo, el que no crea ya es condenado. Pero también en la promesa está de Cristo, que dijo que los que creyeran al Evangelio y recibieran el Espíritu Santo iban a poder hacer cosas aún más grandes que Cristo. Eso lo dice Él, ¿ok? Más grandes que las que hizo Cristo. Cristo sana a un ciego de nacimiento, que es metafórico para nosotros. Nosotros somos ciegos porque andamos en el mundo, andamos en las tinieblas porque no conocemos a Dios. Entonces se nos presenta el Evangelio, escuchamos el Evangelio y se nos abren los ojos espirituales. Se nos abren los oídos espirituales. Nos cura de la lepra de los pecados que tenemos, porque nuestra carne está toda roñosa, está toda llena de pecado, que tiene que ver dentro de cómo es nuestra alma antes de llegar a los pies de Dios. Entonces, la promesa es de que si tú crees en el Evangelio, estas son las promesas para ti, las bendiciones. El primer versículo, el 1 y el 2, es el Evangelio. No trates de salirte de ahí, no te salgas. Tú no eres bueno. Cristo lo dijo. Nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Okay, no trates de decir que tú eres bueno porque no lo eres. Tú eres justificado para con Yahweh, para con nuestro Padre, con la obra de Cristo Redentor. Él murió
por nosotros, llevando en sí el castigo que nosotros merecemos porque andamos en las tinieblas. Cuando tú crees al Evangelio y tú escuchas con oídos abiertos, entonces ya eres salvo. Y esto dice, Él te librará del lazo del cazador, de Satanás, porque Él es el que caza, de la peste destructora. ¿Cómo te va a destruir? O va a tratar de destruirte sacándote del Evangelio. Tú no te salgas del Evangelio y Jehová, Yahweh, te va a librar de Satanás, de la peste destructora. Alegóricamente, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Si ustedes se fijan, yo les estoy dando interpretación en el arca de la alianza, en el lugar santísimo, en el arca de la alianza, en donde están las tablas, los 10 mandamientos. Esa parte están dos ángeles, así entrelazados, así con sus alas tocándose. Esos son los ángeles de Dios, que yo digo que es Gabriel y es Miguel. Entonces, aquí está hablando alegóricamente. Esas alas que se miran como si como si Gabriel y Miguel tuvieran alas, acuérdense que es alegórico. ¿Qué hacen las alas? ¿Qué haces con las alas? Puedes volar, puedes irte de un lugar a otro. Eso hacen los ángeles. Entonces dice, con sus plumas te cubrirá. O sea, los ángeles que nos da Dios nos protege. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Cuando ves a Cristo, ves a Jehová. Tú ponte a leer los 4 libros del testimonio de Cristo para que conozcas cómo es Yahweh, al que a nadie ha visto. ¿Ok? Y fíjate, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás. Cuando hablas de terror nocturno, en este mundo hay tinieblas, hay obscuridad. Pero nosotros que llevamos el Evangelio, llevamos luz. Pero no solamente llevando el Evangelio, tenemos que amar. Cuando llevamos el Evangelio estamos llevando el amor. No hay más grande que eso. Llevamos la luz. Pero también nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Que no nada más se trata de predicarlo, sino de vivirlo. ¿Okay? Entonces, fíjense. Dios nos protege tanto así que en las tinieblas, en todo lo malo que hay en este mundo, Dios nos protege con sus ángeles. En el 7, caerán a tu lado 1000. Perdón, en el 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mientras tú te mantengas en el Evangelio de que tú eres pecador y fuiste santificado, fuiste justificado en la obra de Cristo Jesús, nadie te puede tocar. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No te puede tocar Satanás mientras tú te mantengas en eso. Caerán a tu lado 1000. ¿Por qué? Y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque se salen del Evangelio, hermano. Se salen del Evangelio. ¿Por qué se salen del Evangelio? Por orgullo. Viene Satanás. Tú no crees el Evangelio. Satanás te engaña. Y tú piensas hablar un idioma que no es el de Dios.
pero porque no has creído al Evangelio. Entonces tú piensas que es el Espíritu Santo. Allí hay blasfemia en contra del Espíritu Santo. En todo caso son los demonios, también los que están blasfemando. ¿Pero por qué? Porque no han creído al Evangelio. Hermano, ¿a poco nada más por creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y murió por nosotros y resucitó, ya somos salvos? Sí, así de simple. Sí. No te salgas de ahí tú vas a ver personas que caen 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuáles son los impíos primarios? Los demonios. Pero también las personas que creen que son justificadas porque guardan los 10 mandamientos, porque se confiesan, porque van a misa, porque hablan en lenguas, o sea, todo lo que es falsa doctrina y no en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál es la recompensa? El dolor. Yo lo veo, hermanos, yo lo veo. Personas que se quieren justificar con el catecismo. Personas que se quieren justificar que porque guardan los 10 mandamientos. Personas que se quieren justificar porque están en la iglesia verdadera, por el apóstol de Dios, por el apóstol, falsos apóstoles que vienen y los engañan. ¿Y qué pasa? No tienen paz. Yo lo veo, siempre lo veo. Estoy hablando de iglesia. Creen en Cristo Jesús, pero piensan que su sangre no es suficiente para lavarnos de todos nuestros pecados. Se quieren justificar con sus obras. Hay dos partes, hermanos. Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, nos hace cristalinos. Ya somos salvos de la ira de Dios. Y ya una vez que somos salvos, ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Cuando tú haces eso y tú dispones tu corazón para servir al Señor, esa ya es una obra, eso ya es un fruto. Esa es la segunda parte. Precisamente porque estás dando fruto. ¿Cuándo se da fruto? En la tribulación. Ahí es cuando miras tú el verdadero fruto. ¿Qué hace? Es bien fácil decir, no, Dios está conmigo, nada contra nosotros. Eso cualquiera lo puede decir, hasta un incrédulo. Eso cualquiera lo puede decir. Pero ¿cómo actúan? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo reaccionan cuando les viene la tribulación? ¿Tienen paz? ¿De verdad tienen paz? La iglesia tiene paz. Eso también lo he visto. Yo veo cómo en la iglesia hay unas tribulaciones tan grandes y yo veo a las personas tranquilos, o sea, paz en su corazón. Yo digo, esa es iglesia que está dando fruto. Entonces, el que se asusta, el que tiene miedo, el que, ay, mis hijos, ay, mi eso, no. Ese es ¿Por qué pasa eso? Porque no creen en el Evangelio. Porque andan en la falsa doctrina. Esa es la recompensa de los impíos. 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuáles son las plagas? Te viene una tribulación, vamos a decir, un dolor, te empieza un dolor, entonces vas con el doctor, tienes cáncer, te quedan tres meses de vida, o te dicen, bueno, tienes principios de cáncer. ¿Cómo reaccionas? ¿Tienes paz en la tribulación? ¿O cómo actúas?
¿Te preocupas por tus hijos porque los vas a dejar huérfanos? ¿Te preocupas? Ahí es en donde se da el verdadero fruto. ¿Cómo reaccionas? Entonces, una persona que tiene la confianza en Cristo Jesús, en el Evangelio, no le da miedo. No le da miedo. ¿Por qué? Porque lo espiritual es más poderoso que la carne. Entonces, ahora, ¿puede un hijo de Dios morirse de cáncer? Sí. Creo en el Evangelio, pero no dio fruto. Sigue siendo hijo de Dios, pero hay castigo por no amar a tu prójimo. ¿No viste? Entonces, estás en tinieblas. Por ejemplo, cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó, pueblo de Dios, hijos de Dios. Los trae por el desierto, hijos de Dios. ¿Pero qué hicieron? Andaban en la idolatría. Siguen siendo hijos de Dios. Pero la ira vino contra ellos. La ira de Dios. Siguen siendo hijos de Dios, pero Dios no los salvó. Dios no los salvó de la tribulación. Siguen siendo hijos de Dios, pero sufrieron, murieron. Entonces, ¿qué es para nosotros? Tú puedes ser hijo o hija de Dios porque crees que Jesús es el Hijo de Dios, pero no quieres perdonar. No quieres amar a tu prójimo. No quieres dar fruto. Entonces, al no dar fruto, Jehová no te maldice. Cristo te maldice. Y te lo voy a poner. Cristo viene con sus discípulos y viene y quiere comer, esa es una alegoría, quiere comer de una higuera, porque tenía muchas, o sea, tenía muchas ramitas y tenía muchas hojas. Ah, esta tiene higos. Entonces llegó Cristo y no tenía higos. ¿Y qué hizo Cristo? La maldijo. Entonces, Cristo vino a salvarte. Sí. Pero Cristo quiere comer. Tú eres el higo, tú eres la higuera, tú eres el higo. O sea, Dios quiere comer de ti. Cristo quiere que ames. Y tú no quieres amar. Entonces, Cristo mismo maldice la higuera. Se secó para que ya no des fruto. Entonces tú puedes mirar, ¿quién ha conocido a un cristiano que vino, creyó el Evangelio y anduvo por un poco de tiempo caminando en el Evangelio, dándole gloria a Dios, pero Dios le pidió fruto y no quiso dar fruto y ahora andan en el mundo? ¿Conoces uno de ellos? Yo conozco personas así. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas? Cambiar su camino, reconocer al Hijo de Dios y dar fruto. Mientras estemos aquí hay esperanza. Hay esperanza. Entonces tú puedes ver a una persona cristiana, vamos a decir, cree en el Hijo de Dios y le dice el Señor, perdona a aquel que te ofendió. Y dice, no, Señor, me ha ofendido mucho y me ha robado y me ha hecho mucho mal. Hijo, perdona. No. Ok, está bien, no perdonas y pácatelas. Entonces le viene la aflicción. Señor, ayúdame. Dios no lo ayuda. Dios no lo ayuda. Cristo lo dejó bien clarito. Él da una alegoría cuando habla acerca de la persona que le debía al rey. Vino una persona que le debía, vamos a decir, hay una persona que le debe a 10 millones de dólares. Y le dice, a ver, págame. Y le dice, Señor, dame tiempo, mira, te voy a pagar todo lo que te debo. Y él dice, ten misericordia de mí. Entonces le dice, ok, te perdono, vete. Entonces esta persona que le debía al rey 10 millones de dólares, viene y se encuentra una que le debe $5,000 y lo agarra del cuello y le dice, págame lo que me debes. Y le dice, mira, ten piedad de mí, ten misericordia, te voy a pagar. No, lo agarra y lo vende. En ese tiempo
a una persona, si le debía a otra, se podía vender como esclavo a esa persona y a su familia. ¿Y qué hizo? Fue y lo metió a la cárcel. Entonces una persona que vio, vino y le dijo al rey, esa es una alegoría, el rey es Dios. El Dios te perdonó a ti los 10 millones de dólares, que son todos tus pecados de toda tu vida. Todos te los perdona. Entonces viene una persona que te ofendió, que es la que te debe $5,000, te ofendió, y el Señor te dice, perdónalo, y tú dices, no. ¿Quién fue a decirle a Dios? El ángel. Ese ángel que Dios nos dio fue y le dijo al Señor, Señor, aquel al que le perdonaste todo, no quiso perdonar a su hermano. Tráiganmelo. ¿Qué le dijo? Siervo malvado, todo te perdoné cuando me pediste misericordia. Todo. ¿No deberías de haber hecho tú lo mismo? Entréguenlo. Y que pague hasta el último centavo. ¿Sabes qué es eso? Entréguenlo a Satanás y que Satanás le dé duro. Ahí donde más le duele, por ahí dale. No te conviene no perdonar. No te conviene. No te conviene. Si tú no perdonas, Cristo mismo te maldice. Porque Cristo maldijo la higuera. Que también es alegórico de las personas que enseñan la ley. Entonces, Cristo no vino a condenar. Cristo vino a salvar. Pero si ya tienes la fuerza de Dios, el amor de Dios, el Señor te dice, perdona a tu hermano, ama a tu prójimo, no cometas adulterio contra tu hermano, no le robes a tu hermano, no hagas esto, y tú no quieres, ¿qué hace Cristo? Te maldice. Te maldice. Ahora, si te arrepientes, le pides perdón al Señor, Señor, perdóname. ¿Qué debes de hacer con los que te ofenden? Bendícelos. Ese es el mandato de Cristo. Cristo dijo, ni modo que no lo sepas. Es bien fácil bendecir a los que te bendicen. No. Si alguien te maldice o te hace mal, bendícelo. Pero que sea de corazón, no de labios solamente. Cristo, Dios, conoce el corazón de nosotros. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Yo lo he visto. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí está, mira. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Viene uno caminando con el Señor y de repente se empieza uno a desviar. Entonces Dios, a través del Espíritu, que los ángeles son Espíritu, te traen al camino otra vez. Ay, Señor, perdóneme, mire. Pero ¿quién lo hace? Dios mismo, a través de sus siervos, el Espíritu. Porque está el Espíritu Santo, que son los ángeles, pero también está el Espíritu de dinamita, que es el Espíritu de Jehová, Dios mismo. Eso se le conoce dunamis, ese es el poder. Cuando te tocan los ángeles es grandioso. A través de los ángeles, el Señor a mí me da conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando te toca el dunamis de Dios, olvídate, es algo. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita hay un ejemplo muy bonito. Vayan y busquen, de hecho voy a tratar de poner un link aquí en este video acerca de las personas que no miran los colores, que se les llama colorblind. No miran todos los colores. Y ahorita ya hay unos lentes que te los puedes poner y las personas lloran de emoción. Oh my God, qué bonito. Mira, ahora puedo ver el rojo, el verde en todo su esplendor. De hecho, a mí el Señor me mostró eso. En el paraíso, los colores que ahorita vemos como radiantes en el paraíso, hermanos. Aquí nada más estamos mirando la sombra, como en un espejo, dice Pablo.
Cuando estas personas que no miran los colores y se ponen los lentes, lloran de emoción. Lloran de emoción. Esto es cuando los ángeles de Dios nos abren la vista espiritual y podemos ver las cosas de Dios. Dios nos cambia la vida, hermanos. Dios nos cambia la vida. Entonces, vean cómo reaccionan. Esa es la sombra de lo divino, de lo más bonito. Nada más miren eso. Aquí les voy a poner un link y miren el link. Va a ser algo así, personas colorblind que ahora pueden ver los colores, algo así. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en Cristo, en el Evangelio. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, falsas piedras. Nada más está una piedra, la piedra angular, que es Cristo Jesús. Sobre el león y el aspe pisarás, Satanás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Todo esto tiene que ver con los demonios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Quiero dejar algo claro. Este Salmo 91 y todos los salmos hablan de Cristo. Esto primero es para Cristo. Esa era la profecía. Pero también es para la iglesia. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Cristo cuando vino y murió y llevó el pecado de nosotros, ¿dónde lo puso Dios? En lo alto de la cruz. En lo alto de la cruz. Porque esa es la forma de amor más grande de Dios. ¿Cuál es la forma más grande de Dios? Tener un palacio en lo alto de una montaña, así para mirar todo el valle y toda la llanura. Eso es en el mundo. En el mundo de Dios, en el reino de Dios, Dios puso a Cristo en lo más alto. Entonces mucha gente del mundo se imaginan a Cristo así, mirando así como muy soberbio, ¿verdad? El mundo. No, ¿dónde lo puso? En la cruz, colgado en lo alto de una cruz, en la Gólgota. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Eso también es para nosotros. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. ¿Vamos a tener angustia? Sí. Pero ahí cuando venga la pena, yo las he tenido. Yo he tenido, por ejemplo, tribulaciones. Me viene la tribulación. Padre mío, hágase su voluntad. Entonces, en esa tribulación, eso no se puede explicar, hermanos. No se puede explicar. Dios nos da paz. No hay temor. No hay temor. No hay temor. Es de una forma sobrenatural. Ese es el tesoro de Dios. Ese es el reino de Dios. Eso yo no lo cambio por 100 millones de dólares. No lo cambio, no lo cambio. Vale mucho. No tiene precio. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A mí el Señor me ha mostrado su salvación, la salvación. No tiene precio. Entonces, el Salmo 91 tiene que ver
con mantenerte firme en el Evangelio. No te salgas del Evangelio. A Mateo 24. No se dejen engañar. Vendrán muchos falsos profetas que van a decir que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo mismo lo dijo. Van a venir falsos profetas que van a decir, mira, Jesús es el Hijo de Dios. Pues sí, eso lo sabemos, pero los van a engañar. ¿Cómo es el engaño? Orgullo. Orgullo. Fíjate, a ver si lo alcanzas a ver. Esta es la iglesia que puso Cristo, la verdadera, la de los testigos de Jehová. Ese es orgullo. Ese es orgullo. Esta es la iglesia verdadera, la luz del mundo, el verdadero, el apóstol. Ahí está el orgullo. ¿Qué hacen los que no están atados a la luz del mundo? Falsas iglesias, o se creen más. El catecismo. Esta es la iglesia que fundó Cristo, Pedro, el primer papa. Ahí está el orgullo. ¿Qué vamos a presumir? ¿Que pertenecemos a la verdadera? Lo único que podemos presumir es que conocemos a Dios. Lo dice Pablo. No tenemos nada que presumir, hermanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante su cuerpo, su sacrificio, su sangre. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Entonces no tenemos nada que presumir. El que presuma, oh no, yo sí guardo los 10 mandamientos. Así te va a ir, así te va a ir. Porque estás negando la sangre de Cristo. No, hermanos. No se salgan del Evangelio. Mateo 24, 10, 9. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Creerán ustedes que a mí me aborrece mucho? Por ejemplo, si yo le digo a un testigo de Jehová que no es así, me aborrece. No todos, porque me he encontrado hijos de Dios. Me he encontrado personas que sí creen en el Evangelio en la iglesia de los testigos de Jehová. Me los he encontrado. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. O sea, nos van a criticar. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ay, sí, nada más por decir que ya Cristo murió por ti, ya eres salvo. Sí, y me aborrecen porque yo no creo a su doctrina. Pero es lo mismo con los católicos. ¿Por qué tú no quieres a María? ¿Quién dice que no quiere a María? La madre de Cristo. ¿Quién dice que no? ¿Por qué no le pides? Bueno, yo le pido al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Así dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Esta es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es invisible. Solamente Dios sabe quiénes son. Ok, un ejemplo. Tú dices, esta es la iglesia verdadera. Y los sacerdotes que... ¿Tú piensas que un sacerdote que abusa de niños en realidad es salvo? Eso no es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedes decir que esa es la verdadera? Entonces, ¿te fijas que no es así? No es porque permanezcas a una denominación. No es la denominación lo que te salva. En la iglesia de Cristo, en la iglesia católica, ¿qué es lo más importante? Que creas en lo que Cristo hizo por ti.
En la iglesia católica hay personas que creen en el Evangelio y luchan contra... Yo era uno de ellos. Entonces, a mí nadie me convenció, nadie me lavó el coco, nadie, no, simplemente Dios nos da luz. Y ya el Señor nos dice, esto es así. Pero en la iglesia católica yo conocí muchas personas, hijos de Dios, que amaban a Cristo, honraban su nombre y, y amaban a su prójimo. Ah, pero adoran a María. Bueno, eso ya es secundario. Eso ya es secundario. Yo conocí personas que tenían dones espirituales y eso viene de Dios. En la iglesia católica. Entonces lo de María, bueno, eso lo hacen carnalmente. Eso es carnal. Pero ya Cristo pagó con su carne, ya pagó por todos esos pecados. No, pero también espiritualmente ellos creen, sí, pero yo predico a Cristo y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces el que oye y cree en el Evangelio, Dios va trabajando poco a poco. Tú no es de que tú ya eres creyente y ya conoces toda la Biblia. No, yo tengo años estudiando la palabra de Dios y el Señor todavía me enseña semana a semana. El Señor me va mostrando cosas, a lo mejor un versículo que yo no había entendido ah, correctamente como es. Lo más importante es que conozcas el Evangelio. Ya de ahí poco a poco el Señor te va enseñando toda la verdad, todo. Esto, y yo te puedo decir, la Biblia tiene, yo creo que hasta el día que me muera, según los años que el Dios me dé de vida, nunca voy a dejar de aprender algo en la palabra de Dios. Pero lo básico es eso, lo básico es creer en el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros, llevando nuestras iniquidades, resucitó y sobre todo, que el que ve a Cristo ve a Jehová. Así de simple. Eso es lo básico, eso es lo principal. Y ya de ahí hay que dar fruto. Fruto en la fe. A Pedro, el apóstol Pedro habla de eso, ¿verdad? Ya tienes fe, bueno, hay que agregarle la virtud. Entonces hay que tener paciencia, dominio propio. Y sobre todo, lo más grande es el amor, hermanos. No hay más grande que el amor. Entonces, yo puedo predicar el Evangelio, pero también debo de dar fruto para con mis hermanos. ¿Cómo? Perdonando todas las ofensas que me las hacen seguido. Pero hay que perdonar. ¿Cómo no voy a perdonar? Entonces, amando a mi prójimo. ¿Verdad? Yo predico para salvar, no para condenar. Yo a veces te tengo que decir, ¿sabes qué? Ahí en lo que tú estás aprendiendo, ahí hay condenación. Y yo simplemente te quiero llevar a Cristo para que conozcas toda la verdad. Así de simple. Entonces, por yo decir eso, la gente me aborrece. Simplemente porque ya hay personas que simplemente antes me trataban muy bien y ahora simplemente porque yo le digo, bueno, ya simplemente por el hecho de no darle adoración, porque era adoración a María, ya se enojan con uno, ¿verdad? No, eres un desgraciado, así no me lo dicen así, pero así se siente. Y yo digo, bueno, ¿verdad? Mientras estas personas no crean en el Evangelio, por el orgullo de querer, creen que porque pertenecen a una denominación por eso son salvos, no. Entonces en la medida que se hagan como niños, como ovejas, y escuchen como niñitos, tan simple como Cristo murió por nosotros. En eso somos justificados. Y el que ve a Cristo ve a Dios. En eso somos justificados. Entonces, cuando las personas hacen eso,
se les abren los oídos, se les abren los ojos, entonces pueden ver. Entonces el Espíritu puede obrar. Antes no, porque no quiere. Tu orgullo te dice, no, 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 es así, esto es así, mi abuelita lo hizo así, mi mamá, no, no, no puede ser más tu abuelita que la palabra de Dios. Entonces los entregarán a tribulación, con esto termino, los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por causa del Evangelio. Muchos tropezarán, aquí está hablando aún de personas que predican, Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso está pasando, eso pasa. El católico aborrece al testigo de Jehová, el testigo de Jehová aborrece al católico. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Engañarán cómo? Con un falso evangelio. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta el fin, ¿cómo? En el Evangelio. La salvación se pierde. ¿Cómo se gana la salvación? Por fe, creyendo en el Evangelio. ¿Cómo se pierde la salvación? Por fe. Si tú empiezas a creer, si tú dejas el Evangelio, ya no eres salvo. Y te viene el fuego. ¿Cuál es el fuego? Alegóricamente, los sufrimientos. Ya Dios no está de tu parte. Dios no salvó al pueblo idólatra en el tiempo de Jeremías. Dios no salvó al pueblo idólatra en el tiempo de Moisés, simplemente cuando venía con los 10. ¿Quiénes fueron los que Dios escogió? Los levitas, porque fueron los únicos que no se postraron al becerro. Entonces, de la única forma que tú te puedes mantener firme es que te reconozcas pecador y que fue Dios quien te dio la salvación gratis. No te salgas de ahí. Cuando tú empiezas a pensar que porque tú te congregas, eso también ya te quieres justificar. No. Tú ya eres salvo. Ya eres salvo. Entiende eso. Ya eres salvo por lo que Cristo hizo por ti. Ya eres salvo. Ninguna condenación hay en contra de ti. Y ya deja que el Espíritu de Dios te guíe. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.